La ciudad de Málaga cae en manos del ejército italiano el día 8 de febrero de 1937. Se había producido el desmoronamiento de todo el sistema defensivo republicano que huía por la carretera entre Málaga y Almería, y siendo hostigado por la flota sublevada y por la aviación italo-alemana, aunque también hubo participación española. Junto con toda esa gente que huía, pues no solamente había militares, sino que había población civil que fue masacrada en esa carretera, en lo que se conoce como el crimen de la carretera de Málaga-Almería o la desbandada. La respuesta del gobierno republicano a la caída de Málaga desde el punto de vista militar pues fue tardía y fue muy deficiente. La consecuencia de ello es que se perdió toda la franja costera entre Málaga y Motril. Las primeras unidades de choque que se enviaron fue la sexta brigada mixta al mando de Miguel Gallo, que se fue movilizada y que llegó a Adra el día 10. Ese mismo día llegaba también a Almería el Estado Mayor de la 13 Brigada Internacional, que sería el refuerzo que se enviaría a intentar frenar el avance italiano y sublevado sobre la costa de Granada. Como digo, la 13 Brigada Internacional fue movilizada el mismo día 8. Sin embargo, los batallones no llegaron hasta la zona de operaciones hasta el día 13, que llega el batallón Chapayev, y el día 15, que llega el batallón Henri Villemont. En la República había movilizado dos de los batallones de la 13 Brigada Internacional para que taponasen, como estaba diciendo, el avance italiano, y diferentes problemas durante el transporte pues hicieron que se demorase muchísimo. El primero de los batallones que llega, como digo, es el batallón Chapayev. El batallón Chapayev era conocido como el batallón de las 21 naciones, porque estaba constituido por un grupo de soldados, de milicianos, de voluntarios que procedían del este de Europa y donde se habían incluido pues gente que venía de Alemania, de Austria, de Suiza, de Hungría, de Checoslovaquia, es decir, de todos los países del este, porque bueno, las brigadas internacionales, como sabéis, se encuadraron en función de afinidad lingüística, de tal modo que pues, los franceses estaban en unas unidades, los italianos en otras, los alemanes en otras, y en el Chapayev, el batallón Chapayev, pues se decidió reunificar a todos los que estaban en los países estos del este de Europa, y hubo hasta 21 nacionalidades allí, aunque el idioma oficial del batallón era el alemán. Como digo, el batallón Chapayev llegó el día 13, después de 4 días prácticamente de viaje y de vicisitudes, e inmediatamente fue enviado a la vanguardia, que en ese momento se situaba en la población de Albuñol, ya en el límite entre la provincia de Granada y Almería. De aquí, una de las compañías, la compañía Mickiewicz, que era una compañía polaca, tuvo la misión de avanzar por el interior, por la zona de la serranía de la Contraviesa, que bordea el litoral granadino, con la intención de proteger el flanco del resto del batallón que avanzaba por la costa, y también para ir recuperando a todos los milicianos y a todos los soldados que, bueno, pues que estaban desperdigados por toda la zona después de la huida de Málaga, que llegaron a recuperar hasta 300 militares que se incorporaron al batallón. Ellos avanzaron por toda la línea costera hasta tal punto que fueron ocupando los pueblos que se encontraban entre Albuñol y Motril, que son aproximadamente unos 40 kilómetros de costa, y el día 15 llegaron a la población de Castelldeferro, y el 16 ocuparon Calahonda, ya a unos 14 kilómetros de la ciudad de Motril. Ese día entablaron combate con las tropas sublevadas, esencialmente eran los tabores regulares que habían reemplazado a los italianos, que ya se habían ido el día 14, y el frente quedó inicialmente establecido en ese punto.
El día 17, cuando se estaba organizando la operación para la ocupación de Motril, pues el batallón fue eh, desplazado hacia la zona de la Alpujarra, hacia Jubiles, porque el mando republicano pensaba que el ejército sublevado iba a iniciar un avance por la zona de la Alpujarra y Sierra Nevada para intentar embolsar en la zona de Almería a todo este contingente que todavía había quedado desperdigado por toda esta zona del sur de la provincia de Granada. Para ello contaron con la llegada del segundo de los batallones, que era el Henri Villemont, un batallón compuesto esencialmente por voluntarios que procedían del entorno de París y que ocuparon la sierra de Lújar, que es una sierra que está encima de la ciudad de Motril, y de ese modo les cubrían el flanco sur a la operación que el batallón Chapayá iba a hacer sobre la Alpujarra. Iniciaron la ofensiva en la Alpujarra, que ocuparon las poblaciones de Trevélez, Busquistas, Pitre, toda esta zona de la Alpujarra, que hicieron el día 18. Y en los días siguientes pues avanzaron por las cumbres, llegaron hasta el Mulhacén, donde establecieron el frente y donde padecieron unas condiciones de frío terribles, ¿no? Hubo muchísimas bajas por frío y las condiciones en las que estaban fueron penosas porque no disponían de equipamiento como para poder soportar aquellas condiciones. El frente que estableció el batallón Chapayev en la Sierra Nevada, desde el Mulhacén hacia el valle del río Trevélez, cruzando hacia el sur por la Sierra de Lújar y hasta Castelldefels, fue el que quedó prácticamente inalterado ya hasta el final de la contienda. Los batallones que estaban desplazados en Sierra Nevada pues fueron finalmente desplazados de la zona de operaciones de Granada y Almería el 27 de marzo de 1937, en el que fueron trasladados desde Motril y de la zona que estábamos comentando hasta la zona de Pozo Blanco, donde entrarían de nuevo en combate posteriormente. Al ser desplazados por allí entraron en combate y fueron quemados, lo que hizo que finalmente el batallón Chapayá se disolviera y se incorporase a otras unidades de la Brigada Internacional. Las Brigadas Internacionales fueron, sin lugar a dudas, el ejemplo de solidaridad más importante que se dio en la Guerra de España. Las Brigadas Internacionales, como sabéis, se disolvieron en 1938 y todos los que habían participado en ella al llegar a sus países de origen, en muchos casos fueron encarcelados, puesto que no se les había permitido que luchasen en una guerra ajena a los países donde estaban. Otros que pasaron a Francia fueron internados en los campos de concentración franceses y luego en los campos de exterminio nazi, y algunos quedaron en España luchando hasta el final de la contienda.